¿Cómo están, profesores? Me llamo Guido Pérez y estamos en la capacitación 2021 Moodle My Microsoft Team. Ahora lo que vamos a ver son los bancos de preguntas y los tipos de preguntas realizados en Moodle. Para hacer eso, primeramente quisiera yo pasarme a ver un poco qué son los bancos de preguntas y tipos de preguntas. Los pasos para crear un banco de preguntas: primero tenemos que poner categorías. Estas categorías nos sirven para es como ordenar nuestras preguntas eh, del primer trimestre, del primer, del primer parcial. Podemos ordenar también por unidad, por tema, las preguntas. Esa ya es decisión de cada profesor. Crear las preguntas, crear los cuestionarios o quizzes, que se llama, añadir preguntas al cuestionario, a los quizzes. Y la mejor manera de hacer esto es crear primero el banco de preguntas y luego hacer el examen o cuestionario. Esto es lo mejor, pero también puede irse de atrás para adelante. Pero la mejor manera es primero crear un banco de preguntas. En realidad, los tipos de preguntas, los bancos de preguntas es el tesoro o es el fin realmente de lo que podemos definir que toda una educación en la plataforma Moodle. Es lo más importante el banco de preguntas porque nos ayudan a afianzar el conocimiento sobre lo que estamos dando a los estudiantes y también nos sirve para evaluarlos y darle una métrica de si están absorbiendo todo el conocimiento necesario, que es mucho más complicado en la parte virtual. Por tal motivo, los tipos de preguntas que podemos hacer tiene varios modelos, pero los más conocidos y los que vamos a ver son las preguntas numéricas, las preguntas calculadas simples, preguntas calculadas a opción múltiple. Mayormente las calculadas son las numéricas, ahí abiertas o ensayos, tipo de preguntas, o incrustadas o close, que le llaman. Hay preguntas de opción múltiple, hay preguntas de respuestas cortas y hay preguntas aleatorias cortas. Esto de lo que viene para este lado son lo que pueden utilizar los de primaria o los de kinder. Son selección de palabras faltantes, arrastrar y soltar el texto, preguntas de arrastrar y soltar el texto, que es muy interesante, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar una imagen, pero esto se hace con la ayuda de unos plugins que se insertarán en el Moodle, y también eso les enseñaremos para que el profesor pueda tener un bagaje de poder utilizar una variedad de preguntas en sus quizzes o sus cuestionarios. Por último, veremos los formatos de preguntas GIF, que eso también lo puede manejar el profesor. Bueno, para comenzar, hagamos las preguntas numéricas. Las preguntas numéricas mayormente es, es igual a tener una respuesta corta. En realidad, también podemos hacer que las preguntas numéricas tengan, sea un número, claro, tiene que ser un número no, mayormente, y con un margen de error. Podríamos poner que un ejemplo, que si el número exacto de la respuesta sería 30, un margen de error de 5 y menos 5 para darle un puntaje menos o poder variar ese puntaje no al 100%. Si me saca 30, sale el resultado 30, le voy a dar 5. Si me saca 25, puede ser. Es decisión de las preguntas o de lo que uno quiere llegar con la pregunta que está realizando en el cuestionario. También no siempre las preguntas numéricas tienen números, también tiene una respuesta textual, como no es aplicable NA, más infinito, menos infinito. Y para crear estas preguntas numéricas, tenemos que poner un nombre descriptivo de la pregunta antes de realizar la propia pregunta. Entonces eso nos ayuda que cuando nosotros estemos en el banco de preguntas podamos definir qué es a lo que se refiere esa pregunta que estamos haciendo. Para resolver o para crear eso, primero debemos, tenemos también que escribir la ecuación o hacer una pregunta, la pregunta numérica en sí, para poder entenderlo este tipo de preguntas numéricas. Vamos al Moodle. Entonces nos paramos en Moodle, estamos aquí en el curso 2021 capacitación, y yo ya activé edición y aparte entré como profesor. Entonces, como ya tengo todo, me voy aquí al curso de Moodle y modo cognitivo, añado no, estoy equivocado, perdón, estaba en otra gestión del curso,
banco de preguntas. Es aquí donde tengo que, aquí en gestión del curso, hago clic y banco de preguntas. Ya tengo el banco de preguntas. Como estoy en el curso CM 2021, me da por defecto el CM 21. Pero yo con la categoría ya creé uno y le llamé primer trimestre. Ahora, yo quiero hacer dentro del primer trimestre es una pregunta numérica. Entonces, pongo crear una nueva pregunta y como vean, hay varios tipos de preguntas que vamos a poder aplicar. La que vamos a aplicar en este momento es la pregunta numérica. Agregamos y ya tenemos el menú para la pregunta numérica. Para eso tenemos que hacer dos cosas primeramente. Tener un archivo texto donde tengamos todas las preguntas. Aquí yo tengo todas mis preguntas y todas mis opciones que puedo poner en las opciones de una pregunta numérica. Entonces tengo mi archivo texto y también tengo, para que ustedes lo entiendan, que vamos a hacer una pregunta numérica, vamos a preguntar qué es el área de un triángulo. Sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura, todo dividido entre 2. Si la base es 20 y la altura es 10 centímetros cuadrados, el área será 100 centímetros cuadrados, que viene a ser por esta fórmula. Entonces, como ya sabemos esto, nos vamos directamente a nuestro modelo. Ponemos primer trimestre, si está en primer trimestre, y el nombre de la pregunta. Como supimos, como les comenté, el nombre de la pregunta no es la pregunta en sí, es una descripción de la pregunta. Entonces me voy a mi archivo txt y voy a poner una parte descriptiva. Pongo esta parte descriptiva y yo aquí estoy diciendo que pregunta numérica es la primera y es lo que va a hacer esa pregunta, es sobre el área del triángulo. Ustedes pueden cambiar, aquí pueden poner que sea numérica, sea primer trimestre, segundo trimestre, unidad, tema, ya ustedes van a definir ese nombre para que les sea mucho más fácil ubicar y definir lo que la pregunta va a ser. Aquí viene el enunciado de la pregunta, que cuando vean estos iconos o chiquitos, el signo es obligatorio por si acaso. Entonces es obligatorio el nombre de pregunta y el enunciado de la pregunta. Donde ponemos, aquí está nuestro enunciado. Dice, vamos a copiar y lo pegamos. Dice el enunciado, si tiene un triángulo con una base de 20 centímetros y una altura de 10 centímetros, su área es de, hay un guión bajo aquí que yo puse para que defina que el Moodle que activa ahí la respuesta. Y entre paréntesis le voy a poner para que sea descriptivo, incluye las unidades correctas. Entonces tengo que poner el número y la unidad es correcta. Entonces, como ya lo tengo, ahí está la pregunta. Puntuación, es la puntuación de cuánto va a valer esta pregunta, va a ser sobre 10. La retroalimentación general es para las personas que contesten la pregunta, que estén equivocadas o correctas. Siempre habrá una retroalimentación y le va a decir, esto es lo que... Entonces ponemos que la retroalimentación de ayuda, le vamos a especificar que la rectángulo es base por altura entre 2. Entonces, pongamos. Respuesta. Después venimos a la respuesta. Son las respuestas. La primera respuesta, acá dice, va a ser sobre 100 y un error 0. ¿Ya? Va a ser sobre 100, un error 0. Y la calificación que va a tener es sobre 100. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y la retroalimentación, lo tenemos la retroalimentación de la respuesta. Sí. Y lo ponemos. Cuando salga, podemos poner otro si queremos que no le va a poner 100 o no le va a poner el centímetro cuadrado. Aquí le ponemos la respuesta y la retroalimentación si queremos ayudar. En el tratamiento de unidades tenemos el tratamiento de las unidades. No se emplean unidades para nada,
solamente se califica el valor numérico. Miren, no se puede hacer nada aquí, pero cuando tenemos la otra opción, las unidades son opcionales. Si se escribe la unidad, se usa para convertir la respuesta a la unidad 1 antes de calificar. Esa no la vamos a utilizar porque uno tiene que hacer la conversión, y es la tercera que vamos a utilizar. Se debe indicar la unidad, es como habíamos dicho, tiene que poner centímetros cuadrados y se tendrá en cuenta en la calificación. Como ya esto, penalizar, ¿qué significa esto? Que con fracción decimal de la calificación de la respuesta que tenemos, con fracción decimal de la calificación de la respuesta o de la calificación de la pregunta, ya de la respuesta por defecto es 0,1, ya penalizar. En unidades, ¿qué es lo que vamos a manejar? Tenemos que poner las unidades que vamos a manejar en la respuesta que va a dar aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle centímetros cuadrados. Pero si queremos otro más, si le va a poner en metros y va a sacar otro dato, lo tenemos que multiplicar, tenemos que tener su multiplicador que nos va a dar el mismo resultado. Múltiples intentos, vamos a múltiples intentos. Esto es cuando penalizan por cada intento que hace. Si le ponemos 33% penalización, él le va a quitar, digamos, sobre el 100% le va a quitar cada vez un 33.3%, le va a quitar por cada respuesta errada que del alumno. Si vamos a dejarlo así, le ponemos una pista, como decir, no te olvides, y le damos una pista. En el otro lado vamos a ponerle también, si hay otro intento, le ponemos otro, no te olvides la segunda ayuda, vamos a poner, ¿ya? Y así para que lo vaya resolviendo, pero siempre penalizándolo. Las marcas son lo importante de las marcas es que nos definen qué es lo que se habla en la pregunta, de un triángulo, sí, de un área y de una base. Entonces esas son las marcas que va a tener nuestra pregunta. Ahí está, área base y triángulo. ¿Qué hacemos? Ya está todo. Esa es la forma de cómo se tiene que hacer: guardar cambios y editar. O podemos poner guardar cambios y termina ahí. Guardar cambios, verificamos nuevamente que las cosas estén como nosotros creamos y hacemos una vista previa. Tenemos la posibilidad cómo se va a ver. Miren, aquí está la pregunta 1. Si tiene un triángulo con una base de 20 centímetros, ¿cuál es? Voy a ponerle 100 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y lo voy a enviar a un ejemplo y él me va a decir sí, muy bien, el área del triángulo es 100 metros. El área del triángulo es base por altura integral. La respuesta correcta es 100 centímetros cuadrados. Perfecto, ese es lo que va a encontrar en la respuesta y en la ayuda que va a tener el alumno si ha contestado bien o si ha contestado mal. Esta es la primera, esta es la segunda. ¿Ya? Esa es la forma de cómo hacer. Ojalá que lo hubieran entendido cómo hacer una pregunta numérica. Ya ustedes tienen que probar también y en todas las preguntas que hagan sobre este tipo de preguntas. Les dejo para otra oportunidad. Nos vemos, hasta luego.